Con pereza hacer las cosas, profe. Ah, bueno, muchachos, el día de hoy vamos a ver, diga, último tema, pero no es tema nuevo, es complemento al anterior. Y es la herramienta de MATLAB que nos va a, a hacer entender un poco mejor de manera gráfica algo de los conceptos de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Donde nosotros hicimos el diseño de controladores PID, bueno, P, PI, PD. Es más, los que rayaron ya el taller ya se habrán dado cuenta que por ahí hay uno que controla con PI, otro que controla con un PD, otro que requiere un PID, en fin. Ya dependiendo del sistema, obviamente el controlador es el que es quien se adapta. Ahora, lo que vamos a ver es la herramientica de MATLAB, entonces les pido que por favor abramos MATLAB como tal. Listo. Vamos a tomar el ejemplito que hicimos la clase anterior. Mire, profe, que no tenemos su computador. ¡Ay! Como que no tiene mi podrido. Eh, Mentiras que este, desde que no se apague, funciona muy bien. No, y este no se apaga, pero se demora para abrir. Bueno, realmente solo vamos a necesitar las 5 primeras líneas. Y yo los espero hasta que todos lo tengamos funcionando. Profe, ¿eso no es un nuevo archivo, ok? No, puede ser el que estamos trabajando. Listo. Listo, muchachos, ¿quiénes faltan?
Profe, espere que está abriendo MATLAB apenas. Listo, no hay problema. Listo, profe. Me avisan, porfa. Listo, profe. ¿Cuáles líneas las que necesitamos, profe? Las dos primeras, ¿qué? Las cinco primeras estas. Listo, profe. Yo ya hice hasta el sexto punto. Perfecto, perfecto. ¿Falta alguien más? Karen de pronto. Ah, Karen no puede entrar. Juancho. No, ya, profe, ya tengo las líneas que usted dijo. Excelente. Entonces, como ya le había comentado, vamos a tomar solo las primeras cinco líneas, excepto que esta vez no vamos a graficar, no vamos a hacer mayor análisis acá, sino que vamos a usar la herramienta de MATLAB que se llama RL Tool. RL Tool y le decimos que la vamos a usar sobre la planta que acabamos de crear. ¿Sí? Seleccionan y le pueden dar Run Selection o F9. Con esto, él les abrirá una herramientica adicional, se puede demorar un momentico. Entonces, ténganle paciencia.
Listo. Me confirman si les abrió esta gráfica y esta interfaz. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Entonces resulta que acá en este momento tenemos dos pestañas. El lugar geométrico de las raíces y la respuesta al escalón. Vamos por favor con clic sostenido a coger la pestañita de la derecha y a sacarla de allí para que quede una al lado de la otra. Así, le damos que el recuadrito azul se pinte totalmente al lado derecho y soltamos para poder dividir la pantalla en las dos gráficas. Pero profe, que le estoy echando carbón. Ya abrió la pantalla, pero me está cargando las imágenes. Dale, lo esperamos. Profe, ¿cómo hizo eso último? ¿Cómo la separó? Vamos a ver si las puedo volver a unir. Ah, ya no las puedo volver a unir. No, con clic sostenido. Lo cogí de la pestaña y con clic sostenido simplemente lo mandé a la derecha. Ah, listo, La profe, ya, segunda, gracias. la segunda pestaña. Listo. Listo, profe, ya. Perfecto. Listo, muchachos. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos el lugar geométrico de las raíces en lazo, ¿sí? En lazo cerrado. Entonces aquí, aunque él nos muestra, digamos, los polos en lazo abierto, el lugar geométrico corresponde al lugar geométrico en lazo cerrado. Y la respuesta de aquí también. Es decir, que en este momento lo único que él hizo y no tenía uno, no hay ni un pedacito para usar. Ah, ¿para qué hace tanto escándalo? Listo. Entonces, en este momento, nosotros qué hicimos? Nosotros le pasamos simplemente la planta, ¿sí? GDS, que corresponde a la del ejercicio. Y él lo que hizo fue cerrar el lazo y graficar tanto la respuesta a escalón como el lugar geométrico de este sistema en lazo cerrado. ¿Sí? Y podemos observar que el sistema se demora 3,33 segundos en estabilizar, ¿sí? Y que ante un escalón de 1 a duras penas llega a 0,167, ¿sí? Entonces le falta bastante control. Bien, ¿qué hay que definir? Entonces los parámetros de diseño. Los parámetros de diseño generalmente están aquí estipulados por el tiempo de estabilización y el sobrepaso máximo. ¿Cómo se definen? Nos venimos aquí al lugar geométrico de las raíces, le damos clic derecho, le damos Design Requirements, ¿sí? Requerimientos de diseño, y le damos Nuevo. Entonces él nos va a decir, listo, ¿qué parámetro de diseño desea usted? El tiempo de estabilización, el sobrepaso máximo, el ratio de caída, la frecuencia natural o la región de... Ve, no sé ni siquiera qué es constraint, no sé qué traduce. Los duros del inglés que nos dicen del constraint. Sí, entonces cualquiera de estos puede uno ingresar. Por el momento, vamos a ingresar, por ejemplo, el setting time. Y si recordamos,
el ejercicio nos proponía ya algo muy puntual. Nos decía, Pero por indica favor, restricción. restricción, región de restricción. Muchísimas gracias. Nos decía, vea, por favor, controle el sistema en 1 segundo y con sobrepaso del 0.19%. Antes pongamos esos parámetros. 1 segundo, setting time de 1 segundo. Entonces simplemente le damos OK, pues ya está el segundo por defecto. Le damos OK. Y él nos genera una región acá, una línea. Esa línea corresponde que todo lo que esté dentro de esta línea va a estar en 1 segundo. ¿Sí? Pero adicionalmente nos decía, vea, fuera de todo, póngale por favor un sobrepaso del 0.19. Ah, listo. Pero aquí nos dice 0.19%. ¿Sí? Cuando nosotros vengamos acá, le podemos dar el segundo requerimiento de diseño. Debemos darle clic derecho, pero solo se le puede dar clic derecho en la zona blanquita, en la franja blanca. Si usted le da clic derecho aquí a la derecha, solo podrá editar el tiempo de estabilización o el parámetro de diseño que haya puesto. Mientras que si le da clic derecho en la parte blanquita, sí le aparece el resto de opciones. Entonces, Design Requirements, nuevo y sobrepaso máximo. Bien. Sobrepaso máximo directamente en porcentaje. Ah, listo, como ya está en su porcentaje, te lo va a poner 0.19%. ¿Sí? Tal cual como lo plantea el ejercicio. Entonces, 0.19% de percent overshoot. Perdón, profe. Profe, pasa que no me salen las otras opciones, solo me aparece que el setting time queda en 1 segundo, pero cuando despliego el cuadrito para mirar el sobrepaso, bueno, el 0.19%, solo me aparece una opción. ¿Qué opción? Esa, profe, la de setting time, la de 1 segundo, no me aparece el resto. Claro, porque le dio entonces en editar. Le dio clic derecho, editar, ¿cierto? Sí. Claro, entonces no me está prestando cuidado, porque dije, no le pueden dar clic derecho sobre la franja amarillita, solo sobre la franja blanca aparecen las opciones. Solo en este pedacito le puede dar clic derecho y ahí sí aparecerá lo de Design Requirements nuevo. Ah, ok, profe. No, es que se me está cortando mucho como la llamada, entonces por eso es que no lo escuché ese pedazo. Perfecto. De ahí en nuevo, ahora sí le va a aparecer el percent overshoot y 0.19%. Y le damos OK. ¿Sí? Solo por recordar, en el ejercicio nos había dado que los polos deseados están ubicados en -4 más o menos 2J, ¿cierto? Adivinen la intersección en qué ubicación está. La ubicación de los dos elementos de diseño, de los dos requerimientos de diseño, están exactamente en -4 y más o menos 2 en la intersección. Justamente aquí donde se tocan los dos puntos, aquí están los polos deseados. ¿Sí lo notan? ¿O a alguien no le dio en esos valores? Sí, profe, esa fue la intersección. Excelente. ¿Listo? Eso es suficiente. Ahora podemos empezar. Inclusive casi que siguiendo los pasos de acá, pero sin los cálculos. Entonces nos dice que por favor, que si no tiene, que si no llega la referencia, que por favor ponga un polo en el origen, es decir, un integrador. Entonces nosotros miramos acá. ¿Será que el sistema llega a la referencia? No. Ah, entonces a este lugar geométrico de acá debemos agregarle un polo en el origen, acá, un polito exactamente en 0. Para ello, entonces, aquí arriba está Root Locus Editor, ¿sí? Con las opciones que uno puede utilizar para editar el lugar geométrico de las raíces. Por favor, le damos clic allí
y nos aparece las X representadas, perdón, los polos representados por una X, polos reales, los ceros reales por una bolita, los polos complejos conjugados por una X sobre X y los ceros complejos conjugados por un 0, 0. Además de un borradorcito para uno poder borrar los elementos que uno adicione. ¿Sí? Una lupita y una monito para mover el lugar geométrico. Todas estas opciones o estas herramientas son solo para el lugar geométrico. ¿Sí? Entonces aquí uno podría colocar cualquiera de estos. O, por ejemplo, si nosotros vamos a poner acá, nosotros le podemos dar clic derecho. Recuerden siempre solo en la zona blanca o en la franja blanca. Clic derecho, dice adicionar polo o cero. Y aquí también nos aparecen las diferentes opciones. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, nos aparecen polo real, polo complejo, un integrador, un cero real, un cero complejo o un derivador, un diferenciador. ¿Sí? ¿Qué vamos a agregar? Un polo en el origen. ¿Y el polo en el origen quién es de esas opciones? ¿No es el integrador? Correcto. Observen lo que va a ocurrir con el step, con la respuesta al escalón. Solo con agregar un integrador, ¿qué debe ocurrir con el sistema? Antes de ponerlo, ¿qué debe ocurrir con el sistema? Tendría que alcanzar la referencia, ¿no, profe? Perfectos. Muy bien, ese es el concepto. Vea. Solo con darle clic en el integrador, vea lo que va a pasar con la respuesta. ¡Pum! De una ya llegó, vea, ya alcanzó el escalón unitario, ya llegó al 1. ¿Sí? Pero si antes el sistema se estabilizaba en 3 segundos, ahora el sistema se estabiliza en 15. Y no solo eso, recuerden que, digamos, el concepto del lugar geométrico de las raíces es que nosotros cojamos esta, perdón, yo elimino. Este es el sistema, el lugar geométrico, este es el original, como una pequeña X. La idea es coger esta línea que está aquí recta y curvarla un poquito para que toque estos polos deseados. El momento que esta línea o este lugar geométrico pase por los polos deseados en ese sistema del sistema, en ese momento el sistema alcanzará los requisitos deseados. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando adicionamos el polo, antes se fue para el otro lado. O sea, ni siquiera se curvó, pero curvó para el otro lado, hijo de madre. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ah, que toca entonces ponerle unos ceros por acá, cosa que podamos volver a girar el lugar geométrico. Entonces, podemos darle clic derecho, adicional un cero real, o simplemente le damos aquí en la bolita de arriba, ¿sí? Y lo ubicamos en cualquier zona, en cualquier franja, porque uno le da simplemente clic y él ahí pone un cero. ¿Sí? Y nosotros podemos empezar a moverlo. Y a medida que lo vamos moviendo, el sistema va cambiando de ubicación. ¿Sí? Si notan cómo a medida que uno mueve el cero, el lugar geométrico también se mueve. Y a medida que uno lo mueve, adicionalmente también está moviendo la respuesta, aunque se nota muy poquito. Hay unos sistemas donde nota más. ¿Sí tuvieron ese mismo efecto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Será que un solo cero es capaz de hacer que ese lugar geométrico pase por los polos deseados? No, profe. No, si observan, no importa cuánto yo lo mueva, el lugar geométrico no es capaz de pasar por aquí, por estos dos punticos, por las intersecciones de eso. Entonces, yo lo voy a dejar acá, bajar el cero exactamente debajo del polo deseado, acá. ¿Sí? Yo digo, bueno, ¿cómo sé que dejé el sistema o dejé ese cero exactamente en el lugar que quiero
que esté. ¿Dónde quiero estar? Exactamente aquí debajo del polo deseado, es decir, el -4. Ah, pero entonces vamos a mirar en qué valor lo dejamos. Podemos darle clic derecho, obviamente, aquí en la franja blanca, y le damos editar compensador. Editar compensador, ¿qué es lo único que nos va a mostrar? Nos va a mostrar lo que nosotros hemos agregado. Entonces nos dice, vea, usted agregó un integrador y agregó manualmente un cero real en la posición 3,93. Ah, pues es que yo no lo quería en 3,93. Realmente yo lo quería, eran -4. Entonces le puedo dar clic y aquí en la casillita del lado derecho simplemente lo pongo el valor que yo desee. Entonces yo, por ejemplo, lo quiero en -4 exacto. Entonces coloco simplemente el -4. ¿Sí? Una vez colocado el -4, simplemente le damos Enter para que quede cargado y ya tenemos el -4 acá. Entonces ya el 0 está ubicado exactamente en -4. Bien, ahora, ¿qué hay que hacer para que el sistema realmente se curve hacia acá? Ah, pues muy sencillo. Y ya lo habíamos visto matemáticamente que se requerían dos ceros. Sí, que un solo cero no era capaz de aportar el ángulo necesario para que el sistema se curvara. Entonces simplemente cogemos otro cero y lo ponemos en cualquier lado. ¿Sí? Y el lugar geométrico se cerró. No importa la forma que sea, lo que necesitamos es que simplemente pase por acá. Entonces yo voy a empezar a moverlo. Obviamente, si lo muevo hacia la izquierda, antes se aleja. Y si lo muevo hacia la derecha, ahí sí se va acercando, se va acercando. Yo necesito que el sistema pase exactamente por ahí. Entonces, acá. Ahí ya, bueno, más o menos el sistema ya me está pasando por ahí. Bien. ¿Cómo les fue con la realización de frijolito? Profe, a mí me tocó cerrarlo, volverlo a abrir porque moví la rayita al -4. ¿Me podría explicar donde colocó el 0 en el -4, por favor? Sí, señor. Le da clic derecho en la franja blanca, le da editar compensador, inclusive creo que yo lo moví. Sí, me quedó en 4, -4,016. Voy a volverlo a poner en -4. Le doy clic y aquí en el lado derecho, en la casillita, simplemente le doy -4. Entonces me quedó un 0 en -4 y otro 0 en -3,8. Listo, y ya después lo único que hizo fue colocar otro 0, ¿cierto? Moverlo. Correcto, otro 0 y empecé a moverlo hasta que el sistema, pues más o menos me llegó donde el lugar geométrico pasó más o menos por la intersección, es decir, por los polos deseados. Pero pues mira que a mí, ¿se acuerda que yo le dije que me trabaja todo raro? Y, por ejemplo, ahí los puntos de intersección no me aparecen igual a los suyos. Y también con las 5 líneas nomás. Juancho, entonces compártanos. Ya. Pero desde el principio no le pareció así. No, nada, profe, me apareció, o sea, todo estaba bien y cuando puse la primera parte, los puntos de intersección me aparecen en 4 4. Listo, miremos a ver qué ocurrió. Ya comparto, profe. Claro. La gracia es que el frijolito pase por la intersección, ¿no es cierto, profe?
Correcto, correcto. No importa la forma, puede ser un frijolito, puede ser el frijolito, puede ser una simple curva, puede ser lo que sea. El cuento es que el elemento pase por esa intersección. Sí, en su concepto original. Listo, profe, muchas gracias. Bien. Listo, Juancho. Está. Ah, jue madre, mira que sí. Dele clic derecho en lo amarillito. Bueno, no, pero ponga en la parte de arriba, ponga la flechita. Seleccione la herramienta de la flechita. Eso. Ahora sí, clic derecho en la franja amarilla. Editar. Miremos a ver en qué. Dice. Ah, pero es que usted no le cambió el porcentaje de. Es 0.19 para este ejercicio. Enter. Eso, y ahora sí, ya le quedó la intersección en -4,2. Si está hablando, tiene el micrófono apagado. Sí, profe, ya. Perfecto. Listo, entonces va a retomar. Ahí ya, sí, profe. Una pregunta, profe. Yo vi que usted puso 2 ceros. Sí, Acá hay uno. ¿Y de dónde se puso el otro? pero mira que usted con No me uno acuerdo. solo lo controló. Y me parece raro, parece que tuviera otro sistema. No, vea, acá están las líneas que usted dijo, o no sé, mire, estas fueron las 5 líneas que usted dijo que cogiéramos. Sí, está muy bien. Y ahí están los valores, vea. S+1 más S+5 Ah, es que el problema, que no es más, es por. por acá. Sí, señor. Listo, profe. Ya lo cuadro. Listo. Profe, ¿será que me puede colaborar acá en esta parte? Lo que pasa es que yo cuando fui a agregar el integrador me salió la curva en otro lado, Dale, pero ya empieza a compartir. al tratar de modificarlo borré toda la gráfica y prácticamente volví a empezar, entonces hay una parte que estoy omitiendo. Listo. Comparte. Yo la comparto, profe. Dale. Me confirma si está viendo ya. Señor. Listo, profe. Usted explicó lo de acá, lo de agregar el polo real y el polo real en cero, pero entonces al momento de acá de darle el integrador, esto me sale la curva en otro lado. No sé si toca asignar un punto antes o. Agréguelo. Así Vea, es queda. Así así es queda. ahorita me salió más atrás. Como más No, así está muy bien. El cuento es que se vuelve y se dobla cuando se agrega los ceros. Agregue un cero. No mueva esa cosa, eso no es el cero. listo, que haga que, perdón, porque es que lo escuché entrecortado. Agregue un cero. Un cero real, eso. Dele clic, eso, por ahí. ¿Sí? Y muévalo. Por ejemplo, ese cero yo lo coloqué. No está moviendo el cero es la bolita. Perdón, profesor. Eso. Mueva el cero, ponga el cero debajo del polo deseado, es decir, sobre la recta en vertical. Eso. Entonces yo dejé ese cero ahí y coloqué un segundo cero. Porque ese solo cero no fue capaz de llevar el sistema a pasar por los polos deseados. Pero entonces pongo el otro cero por esta Dele zona, clic. ok. ¿Sí? Dele clic. Listo. Ahora sí, mueva ese cero de manera tal que el sistema pase por el. No, si vea que si es para la izquierda, él se aleja. Para la derecha, eso. Necesitamos que esa curva pase por ahí, esa misma vaina. Eso, más o menos ahí, suéltelo. Suéltelo para que se autoescale la pantalla. Le falta otro poquito. Uy, moví que no era. Está como los dos puntos, no, espera que no.
Más o menos ahí. Ahí también lo puede dejar. Ah, listo, profe. Profe, una Vamos a pregunta. retomar. Señor. Profe, Usted lo dejó por debajo por los 90 grados que había hecho la clase pasada. Yo lo dejé por debajo por los 90 grados, que es la clave pasada. ¿Por debajo de quién? De la, ¿sabes? Lo dejó en la línea recta por los 90 grados que dio la clase pasada. Ah, sí, sí, pero digamos que esta vez, así no supiéramos lo de los 90 grados, yo sí digamos que es una práctica común. Digamos que la gente, las personas que no saben hacer los cálculos, pero sí saben usar la herramienta, saben que si no es capaz un solo cero de hacer que ese lugar geométrico pase por ahí, la mejor posición es dejarlo debajo del polo, porque cuando se haga el análisis en frecuencia va a exigir menos al controlador. Sí, entonces realmente la acción de control va a ser mucho más suave. Ok, entiendo. Sí, porque vea que sí, yo también como 93 grados el otro polo, el otro Sí, cero. sí, más o menos, sí. profe, Sí, qué pena molestarlo tanto. Es que ya lo cuadré señor. como está, entonces ya me falta solo lo de la parte de los ceros. Ubique un cero en toda la recta vertical, es decir, debajo del polo deseado a 90 grados, como nos acaba de decir Sebas. Pero maneje los tiempos. Puedo compartirle para que me vaya diciendo más o menos. Ah, ya, en todos los dos ceros pegaditos a la línea. Pues el primero en toda la línea, el segundo empieza uno a moverlo hasta que el lugar geométrico pase por ahí, por los polos deseados. Lo que pasa es que no me aparece, por ejemplo, la línea que aparece vertical no me está apareciendo acá en Comparta el, pues. en la- Bueno, comparta. Listo, ya, profe. Listo. Pero si usted para que no la tiene, déjale clic derecho en lo amarillo, Clic derecho en amarillo, editar. editar, Listo. y, y edite, pero sobre el tiempo de estabilización. Ah, pero si usted no lo ha puesto, No, clic ¿cómo está? derecho, Sí, ya, da new. nuevo, tiempo de estabilización de 1. Eso, ok. Ahora sí, Listo, ya me apareció. listo. Listo, profe. Y entonces los ceros van acá pegaditos, acercándolos acá. El primero, ponga un cero en cualquier lado. Ponga un cero en cualquier lado. Un cero real. Un No, cero eso es real. un polo real. No, eso es un polo real. El cero está más abajo. Eso. Bien, póngalo en cualquier lado. Listo. Intente mueva ese cero intentando hacer curvar ese lugar, intentando que el lugar pase por los polos deseados. Sí, vea, un solo cero no fue capaz. No alcanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Uno lo deja exactamente bajo el polo deseado, es decir, sobre la línea vertical. ¿Sí? Eso, ahí. Se deja ahí y se pone otro cero. Ok, profe. Y con ese otro cero, ahí sí ya intenta, póngalo en cualquier lado. ¿Sí? Y entonces ya con ese lo mueve de tal forma que el lugar geométrico pase por los polos deseados, por la intersección entre los dos. Exacto. Puede mover cualquiera de los dos, es indiferente. Bien, ahí ya lo tiene. Ah, ya. Bien, Listo, voy profe. a retomar pantalla. Ya se la suelto, ya, el estrés. Listo, Listo, gracias, profe. listo, bien. Ahora, ¿qué es lo único que falta? Si nos dirigiéramos acá, pues ya definimos el integrador, ya definimos la posición de los dos ceros, es decir, ya hicimos 7 páginas del elemento de acá. ¿Qué es lo único que falta? La ganancia, ¿sí? ¿Cómo se obtiene la ganancia? Muy sencillo. Si ustedes notan, hay unos cuadritos fucsias, ¿sí? ¿Qué es lo único que toca hacer? Coger el cuadrito fucsia y arrastrarlo hasta
los polos deseados. En teoría, en mucha teoría, ¿sí? Ya hemos logrado los parámetros de diseño de 1 segundo y de 0.19% de sobrepaso. Por lo menos en el mío sí registra 1 segundo exacto. ¿Cómo les fue? Perdón, ¿cómo actualicé esa gráfica a la derecha? No, ya se actualiza sola. Con Ah, a mí no me mover, dio así. con moverlo fucsia al polo deseado. Yo moví lo fucsia al polo deseado. Ah, listo, listo. Lo fucsia es la ganancia. Listo, a todos les dio así. Profe, ¿cómo es que sacan las otras lineecitas de la derecha? Eso iba a preguntar también. Clic derecho, características, tengo activado el setting time, el steady state, ni siquiera cómo se pronuncia, y también voy a activar el peak response. Puesto que les quiero mostrar una cosita que por concepto nos dice una Sí, cosa medio así. excelente. Bien, ¿a alguien no le dio así? Bien, resulta que tanto en los cálculos acá que hicimos obviamente de manera matemática y viendo acá la forma ya con los mismos conceptos, pero en la herramienta nos da exactamente la misma respuesta. Pero es que resulta que la respuesta, si nosotros vemos el porcentaje de sobrepaso, no es de 0.19, es de 9,51, casi del 10%. Y le estamos diciendo, no, yo no lo quiero el 10%, lo quiero de menos de una décima, lo quiero de 0, de 0.2 décimas. Mejor dicho, casi cero el sobrepaso. 0.19 es casi nada. Y no tenemos 0.19, tenemos es casi 10. ¿Qué ocurre? Resulta que el sistema, que teóricamente eso es así, pero para que el sistema realmente sea mucho más suave, el lugar geométrico debe estar un poco por debajo del polo deseado, ¿sí? Entonces, por favor, alejemos un poco más el cero y vamos viendo cómo el sistema va a ir reduciendo de manera bastante, digamos, notoria el sobrepaso máximo, ¿sí? Entonces podemos jugar con ambos parámetros. Podemos dejar con el cuadrito fucsia, dejar el sistema exactamente en 1, ¿sí? Y con la ubicación de cualquiera de los dos ceros, reducirle de manera, digamos, bastante firme el sobrepaso, ¿sí? Entonces, en teoría, el controlador me da más o menos así, un segundo, un segundo de estabilización y por acá 0, bueno, un porcentaje de 2,58, ¿sí? Digamos que es de ajuste, ¿sí? Pero por teoría como tal, el sistema debió haber quedado tal cual como nos quedó así al principio. El otro es un ajuste fino, ¿sí? Digamos que el controlador conceptual, ¿sí? Haciendo que el sistema pase por los polos deseados,
es este. Pero ya sabemos que nosotros lo podemos ajustar un poco más suave, un controlador más suave, más robusto, o lo podemos hacer más agresivo, es decir, entre más agresivo sea, más sobrepaso tendrá, pero más rápido se comportará. En fin, digamos que este fue nuestro controlador. Sí, digamos que esta es la respuesta que yo deseaba. Bueno, digamos que la voy a bajar un poquito el sobrepaso, como para que, digamos que esta es la respuesta que yo deseaba. ¿Sí? Digamos, ya, ahí ya tengo el controlador como yo quiero que se comporte. ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente podemos ir a observarlo, damos clic derecho, editar compensador y tenemos un polo en el origen, tenemos un 0 en -4 y tenemos un segundo 0 en 3.16, en -3.16. Y aquí en la parte superior nos muestra la ganancia. La ganancia es de 134,19. Convirtiendo todo esto en una función de transferencia, nos la muestra aquí al lado derecho. O sea, tenemos esta ganancia y estos dos ceros con el integrador. Sí, este es nuestro controlador PID, pero pues lo único es que este controlador está dado en función de transferencia. Si nosotros lo queremos separar en KP, TI y TD, tenemos que, digamos, separar los elementos de forma matemática. ¿Con cuáles formulitas? Con las que están en el documentico, con estas de acá. Que KP es K por el primer cero por el segundo cero, TI es el primer cero más el segundo cero sobre la multiplicación de los dos, y TD es 1 sobre Z1 más Z2. ¿Qué podemos hacer? Listo, digamos que aquí ya lo tenemos listo. Entonces simplemente lo único que debemos hacerle es exportarle. ¿Sí? Entonces le damos en, en un lugar donde ya se me olvidó. Ah, míralo acá, tan pelota. Acá, acá. En Control System, en la primera pestaña, ¿sí? Está la opción exportar. Entonces simplemente le damos exportar y él nos dice, bueno, y usted de todo lo que quiere, de todo lo que tiene que quiere exportar solo la planta, solo el controlador, solo la retroalimentación, quiere exportar la respuesta en lazo cerrado, quiere exportar la respuesta del controlador, o sea, que hay un poco de relaciones y pues lo único que vamos a exportar es el controlador. Entonces le damos checkbox de la C, el C es el controlador, y le damos exportar. Con esto, si nos dirigimos a MATLAB, aquí tenemos la C mayúscula. Entonces, si cargamos esa C, tenemos este controlador. Inclusive, acá, en representaciones, en una representación mucho más simple que la que se encuentra en este lugar. Si notan, acá está. Acá no está por ceros y polos, sino por Tau 1 y Tau 2. Tau 1 y Tau 2, y eso también repercute en el valor de la ganancia. Pero cuando lo exportamos, queda una representación mucho más simple. Una ganancia, los dos ceros y el integrador. Entonces, para poder hallar KP, KI y KD, pues simplemente en el código que ya teníamos sería reemplazar los valorcitos. ¿Sí? K ya no vale 9, ya vale 10.62. El primer 0 en 4 sí está muy bien. Y el segundo 0 en 3.89, ya sabemos que no es 3.89, sino 3.156. Disminuyó el 0 e incrementó la ganancia para compensarlo. Lo hacemos más suave, pero igual de rápido. Pero me podría volver a explicar la partecita, por favor.
Sí, señor. reemplazar los valores. Sí, señor. Nosotros en este momento tenemos la función de transferencia que obtuvimos allá en el lugar geométrico de las raíces. Estado por un polo, dos ceros y una ganancia. Y pues yo aquí les había dejado en el documentico las formulitas para no poder encontrar cuáles son los P y D. Recordando, por ejemplo, que un PI es un cero, un polo, un PID son dos ceros y un polo en el origen, y un PD es un cero y cero polos. Entonces, obviamente, nosotros tenemos dos ceros y un polo. Tenemos entonces, es esta función de transferencia. Obviamente, cuando uno hace la relación, ¿sí? Para saber cuánto vale cada cosita, es donde se obtienen, pues inclusive aquí hasta la pequeña demostracióncita, ¿sí? Acá ya sabemos, por ejemplo, KP vale la ganancia de esa función por la suma de los dos ceros. TI vale la suma de los ceros sobre la multiplicación y TD 1 sobre la suma de los ceros. ¿Cuáles son los ceros y los polos? Ah, pues los que nos dio el controlador. Los ceros serían 3.156 y 4. Y la ganancia 10.629. Y para ello es que, y por eso, pues nosotros ya teníamos el codiguito acá. Definimos K, Z1 y Z2 y reemplazamos, vea, las tres formulitas que están allá. Sí, KP es K por Z1 más Z2. TI es Z1 más Z2 sobre Z1 por Z2 y TD es 1 sobre Z1 más Z2. Entonces aquí convertiríamos esos valores en este. Es más, lo podríamos hacer. Voy a copiar por acá al final el codiguito para poderlo borrar. Sí, voy solo a copiarlo por acá. Entonces yo le digo, vea, K es 10.629. Entonces K es 10.629. El primer cero ubicado en 4 y el segundo cero está ubicado en 3.156. Y con las tres formulitas ya hallo mi controlador PID ideal, donde KP vale 76,061. TI es 0,56 y TD 0,13. Aquí ya tengo los tres valores KP, TI y TD de mi controlador, pero ya pues en estándar, ¿sí? Ya con las ganancias y tiempos del PID. Mientras que arriba, perdón, arriba no, mientras que ahora lo que nos había dado era una función de transferencia que fue la que hallamos mediante el RL Tool. Sí, pero entre ellas está la relación directa, mediante las formulitas del documento. Profe, si nosotros le hubiéramos puesto los puntos bien en la intersección, esos puntos rosaditos, nos hubieran dado valores similares a los cálculos. Sí, se supone que sí. Miremos a ver. Miremos a ver. Vamos a ver. Primero entonces voy a agrandar este un poquito. Se me pasó. Espere. Más o menos ahí y más o menos ahí. Vamos a ver cómo me dan. Se me movió este menos 4. Menos 4. Y el otro 3,84 y la ganancia de 134. Vamos a exportar esto. A ver si nos da parecido. O sea, sabe que nunca había hecho el ejercicio de compararlo, así como usted ve acaba de. Voy a reemplazarlo y vamos a ver cuánto nos da. Y eso que se le movió un poquito las cositas la rosada, profe. Sí, señor. Sí, da muy similar. 8.72. Sí, da muy, muy similar a todos los cálculos que hicimos. Que antes daba 9, S más 4 y S más 3,88. Y aquí da, no 9, sino 8.72. Me dio 3.844 y aquí era 3.88. Dio muy similar. Todo No, dio no, muy. no fue porque la cosita rosada no le cogió un poquito de pasada al curso, profe. Pero yo lo Bueno, veo un poquito torcido. sí, sí. Ahora es que yo soy muy cegatón. Después yo acerco. Fue al momento de mover el menos 4 por el que se le movió. Ya. Voy a intentar acercar solo esta partecita. Bueno, bien, me gustó este acercamiento. Vamos a ver.
otro poquito, espere que se me alejó ahí. Ahí, y bajar un poquito. Más o menos ahí. Vamos a ver si esta vez ya. Pero pues sí, deben dar valores muy similares. Sí, señor, 8.91 y 3,814. Sí, señor, muy, más aproximados todavía. Sí, Bien. profe. Muchachos, ¿cómo lo vieron? Ahora sí, viendo esto así como tan gráfico, tan tangible, ahora sí quedan mejor explicados esos conceptos de curvar el lugar geométrico de las raíces, de que cada cero aporta, de que cada cero y el polo aportan ciertos grados para curvar ese lugar geométrico, que apenas el lugar geométrico pase por los polos deseados, entre comillas, el sistema alcanza los parámetros deseados. En fin, como conceptos quedan más consolidados o se generaron antes más dudas o entendieron cosas que no había entendido de pronto la clase anterior, pues con esto. Supuestamente es lo mismo, pero pues a veces es muy duro uno entender solo con la parte matemática, los conceptos. ¿Cómo les pareció la herramientica? Pues por mi parte, te la entendí bien, ya entendí todo. Sí, profe, esto es Y mucho está bacana. más breve. Ya todo lo que nos demoramos haciéndolo paso a paso y con esta herramienta en un momentico. Totalmente. Don Brian, ¿qué le vio de raro? No, profe, que está bien bacana. Ah, le entendí, es que rara. Ah, no, listo, muchachos. Muchachos, hasta hoy, 1 de junio, siendo las 11 de la mañana, hemos logrado, digamos, abarcar casi todos los temas de la materia. Realmente nos rindió bastante porque pues no hubo cierta cantidad de laboratorios y todo. Ya lo que nos falta es puro trabajo del proyecto, lo de la identificación, función de transferencia y control de este. Entonces, les tengo una buena y una mala. La buena es que acabamos de terminar la materia como tal en la parte teórica. La mala es que como es el último tema, también hay un último tallercito. Pero el tallercito es pues, simplemente usar esto. Sí, eso es todo. Y ya se los voy a subir, inclusive yo sigo conectado hasta las 12 para quienes quieran rayarlo de una vez. Sí, pero se los voy a mostrar. Taller PID por RL Tool. Son 5 ejercicios donde cada uno tiene que obtener un tiempo de estabilización de al menos la mitad del original en lazo cerrado y que en ningún caso sobrepase el 15% o menos de sobrepaso. ¿Sí? Entonces tenemos aquí las 5 planticas y simplemente es usar ahí la herramientica. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para entregar esos talleres? Pero realmente lo ideal sería antes de parciales. Pero pues si les toca alargarse un poquito, pues no hay problema, pero pues ojalá no se dejaran coger pues la noche con estas cositas. Por ejemplo, este es de entrarse unos 40 minutos, porque cada uno de esos demora un momentico. Si es solo hacer lo que acabamos de hacer. ¿Llega la referencia? No, antes integrador. Ahora, demos la velocidad, un solo cero curva la función de referencia. Sí, antes ya terminé. Ah, que no la curva, antes pongo un segundo cero. Ah, que el sistema sí llega a la referencia, entonces no ponga integrador, simplemente ponga un cero para mejorar la velocidad. En fin, es como ya como... Perdón, profe, yo le pregunto. Perdón, profe, yo le pregunto. Entonces, por ejemplo, en esa que usted acaba de mencionar de un solo cero, ¿hay posibilidades de que un solo cero haga prácticamente esa figura geométrica en ese plano? O Por sea, supuesto, lo que usted por está tratando de supuesto. cuadrar.
Ahí hay como uno Ah, o ok. dos, ahí hay como uno o dos ejercicios que resuelven con un solo cero. Ah, O sea, listo. más o menos como el que yo me equivoqué, que le tenía un más y ya quedaba casi lo que era. Exactamente, que con un solo cero era capaz de curvarla. Entonces eso sería un PI, ¿sí? Porque un solo cero, ¿sí? Un solo cero y un solo polo y un solo cero, acá, un solo cero, un cero y un polo es un PI, Tengo una pregunta. señor. Usted en este ejemplo que estábamos haciendo en esta clase dio unos parámetros de diseño, ¿no? Sí. En este, ¿cuáles serían? El tiempo de estabilización de la mitad del original en lazo cerrado. Puede ser cualquier tiempo que, con tal que sea la mitad, menos de la mitad. Sí, menos de la mitad. Y que en ningún caso sobrepase el 15%. Realmente son parámetros muy flexibles. Casi que lo que ustedes quieran controlar por debajo de esos parámetros. O sea que en vez de 0,19% sería 15% en ese caso. Sí, O sería que menos, no o supere menos, o menos. menos del 15%. Entonces se le Oh, pueden listo, poner profe. 10, 8, 5, lo que ustedes quieran. Listo, profe, entiendo. Muchas gracias. Listo, muchachos, voy a subirlo a la plataforma. Quien se quiera desconectar ya lo puede hacer. Quien desee continuar y rayar y lo que necesiten, bien pueda. Yo estaré hasta las 12. Si no, nos vemos mañana en el laboratorio. Listo, profe, una pregunta. Sí, ¿El señor. parcial cómo va a ser? Es el proyecto Ah, listo. Sería el proyecto y el informe y los talleres. y los talleres, ¿correcto? El proyecto vale el 50% y el 10% que dice proyecto en el acta de concertación es el informe del proyecto. ¿Cómo así que informe, profe? Ah, lo que se habló desde el principio, primera semana. Profe, ya sabe que yo no voy mañana, ¿no? Sí, señor, ya llegó por allá. Sí, profe, ya. Pero hábleme más españolete, hoy no le creo. No, sí, sí, por 100 colombiano. Yo no soy español. No está muy bien, Luisito. Ser a maquinaria es otro nivel. No, me imagino, Sí, imagina. Algún día me le caigo. a ver. Listo, no, muchachos. Ya saben, quien desee seguir conectado, lo puede hacer. Bueno, profe, muchas gracias, chao. Listo, Listo, profe. no, Hasta Luisito, luego. cuida. Nos vemos, don Brian. Hasta luego, profe. Listo, profe. Nos Hasta vemos, luego. se cuidan. ¿No? Profe, yo aprovecho que ya acabamos clase, ¿le puedo preguntar algo? Sí, claro. El circuito de potencia que nosotros hicimos en clase, él controlaba la corriente, ¿cierto? Sí, señor. Mientras más lento vaya el motor, o bueno, la carga, ¿hay más corriente o menos corriente? Menos corriente. Porque es No, que ya, vea que gracias. Vemos, Juancho, cuida. yo estaba utilizando, profe, el sensor ese de corriente que compramos, Sí. y mientras más despacio iba el motor, más corriente me estaba consumiendo. Ah, pero ¿qué tipo de motor es? DC, Ah, mucha, pero se supone que sí. Porque sí, el voltaje es constante. sí, La potencia o las RPM es una simple relación con la corriente. Potencia, voltaje por corriente, voltaje constante, potencia es directamente proporcional a la corriente. Menos corriente, menos potencia, o sea, sí, menos profe. velocidad. Pero ahí sí me dejan cabezón. Sí, Qué porque pago por la teoría. él sí andaba más despacio, o sea, él sí variaba los RPM, pero lo que era la corriente consumida aumentó hartísimo. Ay, buen efecto. Ve, tocaría mirar un artículo o algo donde se hagan los cálculos de eso, a ver el por qué. Sí, ya estaba pensando ir estos días a la universidad para probarlo directamente con la fuente que muestra la corriente en vez del sensor. Bien, bien, sí, buena. Ah, pues mañana mismo. Ah, sí, mañana aprovecho y lo pruebo, porque sí, sí me pareció muy raro porque yo empecé a hacerle
y yo ya tenía el sensor bueno, ya me variaba cuando apretaba el motor, aunque no era capaz de pararlo, se aumentaba la corriente. Pero en este caso, cuando le metí ese circuito de potencia y le bajaba la velocidad, la corriente aumentaba casi el doble. No era mucho, como 0,70 amperios, Sí, pero se aumentaba, pero pero se sí. aumentaba y eso es lo que me parecía raro. Ah, güey. No, pero puede ser como porque intenta hacer conservación más bien de potencia. Sí, O sea, entonces, claro, entonces debe haber una relación con las RPM, donde las RPM disminuyen, pero la potencia sigue igual. Entonces, claro, debe la ser, corriente es la que aumenta. O sea que hay una tercera variable ahí. Tocaría mirar algún teórico a ver qué nos dice eso. sí, debe ser porque de pronto se está dando la misma fuerza, pero con menos RPM, entonces por eso tiene que dar más corriente. Sí, 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 tal cual. Tal Sí, yo cual, me, tocaría ver realmente alguien que haya modelado eso, a ver qué es el parámetro que de pronto no tenemos en cuenta. sí, profe, yo me puse a hacer esta semana y yo y eso todo raro. Y yo, qué raro es esto. No, no, pero tiene lógica, o sea, pues, muy bueno el motor. O sea, disminuye RPMs, pero potencia igualita. Entonces no Sí, la importa si va potencia es rápido o igualita. lento, uno no es capaz de detenerlo. Y claro, para ir lento con la misma potencia, claro, la corriente se incrementa, pero ahí hay Pero una variable que no sé matemáticamente dónde meterla. eso es lo que iba a decir, la potencia no tiene que ver con la corriente del voltaje, Claro, directamente sí, pero entonces ahí parece que hay una variable de RPM, de velocidad como tal, que le ¿sí? afecta la corriente exigida, ¿o qué? Exacto, entonces, que es directamente proporcional a la potencia. Entonces, como tenemos voltaje fijo, solo tenemos corriente para variar. Como RPM baja, pero potencia se sostiene, corriente es la única que aumenta, velocidad es la que no sé dónde meter. O sea, se ve muy lógico, pero matemáticamente no sé No se bien encuentra. dónde, no sé bien dónde meter la velocidad. Tocaría mirar quién ha trabajado con el motor y el modelo matemático del motor como tal. Ah, jue madre. Va a tocar ver porque yo dije, no, pues ya con el circuito de Vasco ya controlamos eso y midimos la corriente. Cuando miro eso, yo quedé como que, bueno, ¿y acá qué hago? Y ahí fue No, no, donde no, pero- quedé. no, lo vamos mirando, lo vamos mirando. Mm. Bueno, pues yo me iba a quedar disque a trabajarle, pero veo que todos se salieron, entonces cualquier cosa adentro. Ah, de una. Vale, yo sigo conectado. Listo, profe, hasta luego. Listo, sí, te me cuida. Estamos hablando. Chao. Vamos.
Profe, Profe, ¿está ahí?